eso es súper importante. Bueno, sigo. Entonces, si se fijan, se hace una representación densa de la palabra rey. Lo interesante es que esta representación densa, si se fijan, acá es un blog que está muy bueno, que explica todo en detalle. Yo voy a robar algunas visualizaciones nomás. Estos vectores, estas representaciones numéricas son básicamente vectores en el espacio. Si se fijan, estas flechitas son vectores. Entonces tenemos básicamente J, persona 1 y persona 2, o sea, palabras a las que se les asigna una representación numérica. Entonces tenemos 04, 08, acá fíjense que está como con esta forma de celditas, pero es básicamente lo mismo que veníamos viendo antes, que es básicamente como un listado de número, coma número, coma número, coma número. Fíjense que estos son vectores de alta dimensionalidad. Acá lo que tenemos son vectores de 3 dimensiones, de 2 dimensiones, perdón. Entonces básicamente lo que tenemos es una dirección que es -1, -1, y apunta en esa dirección. Y fíjense que los vectores lo que tienen son dos propiedades. Una es la magnitud y otra es el sentido. Es decir, tiene un tamaño, puede ser muy grande o muy chica la flecha, y después también la flecha apunta en una dirección específica. Y en eso los modelos estos lo que hacen es aprenden a codificar información. Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, person 1 y person 2 apuntan en direcciones similares. Esto significa que tienen significados, perdón, person 1 y person 2 no. Person 1 y J apuntan en direcciones similares, mientras que person 2 apunta en una dirección distinta. Esto significa que el modelo lo que aprendió es que lo verde y lo azul tiene significados semánticos parecidos, mientras que el naranja difiere en significado. Entonces, básicamente, los embeddings son esos, son vectores, flechas en el espacio donde se codifica información. Esto es muy fácil de entender con texto, porque básicamente es fácil de entender, por ejemplo, que king y man pueden tener significado semántico más parecido a woman y queen, y entonces king y man van a apuntar en direcciones parecidas en el espacio, mientras que woman y queen van a apuntar en una dirección opuesta, pero va a ser similar. Y entonces en ese espacio se autoorganizan significados, y entonces se asigna, como en ese espacio hiperdimensional, significado. Fíjense que acá está bueno esto, tenemos como más palabras. Estos son ejemplos de cómo los modelos se entrenan. Y fíjense que, por ejemplo, tenemos man y woman. Están cerca, king y man están cerca, queen y woman están cerca. Y acá lo mismo tenemos con ciudades. Entonces, por ejemplo, fíjense que Roma está cerca de Italia, Madrid está cerca de España, y podemos ver esto como para un montón de ejemplos parecidos, pero básicamente la idea es que estos vectores autoorganizan en el espacio significados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos significados distintos. Entonces tenemos helicóptero, dron y cohete. Y después tenemos abeja, águila y goose, que, ¿cómo se llama goose en español? No me sale, pero es como Ganso. un pato, ganso. Ganso. Eso, buenísimo. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá lo que tenemos es como un sentido general que representa esta idea que helicóptero, dron y cohete tienen en similar, porque claramente hay como un significado compartido entre estos dos elementos. Y entonces fíjense que 0, 2 y 4, que es la representación vectorial que se le da, 0, 3, 3 y 0, 4, 2, apuntan en una dirección en el espacio similar porque tienen significados similares. Después pasa lo mismo con las que están en verde, que son como animales barra insectos, apuntan en otra dirección, que es distinta, que no es un significado similar al de helicóptero, dron y cohete, pero que tienen como su propia dirección en el espacio. Entonces tenemos como acá el espacio de los animales. Y así hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos un montón de palabras más, y entonces acá lo tenemos como clusterizado en distintas clases. Entonces acá, por ejemplo, tenemos kitchen, cocina, tabla, baño, inodoro, canilla, y todas ocupan un espacio parecido. Después por acá tenemos cargador, batería, sierra, Bosch, DeWalt, que son como dos marcas de herramientas, taladro, que ocupan otro espacio. Entonces, estos modelos
que básicamente lo que hacen es representar palabras con vectores, lo que hacen es aprender a organizar de forma automática las palabras en un espacio según su significado semántico. Y fíjense que esta organización en el espacio tiene sentido. Después por acá tenemos como cosas de cocina, acá abajo tenemos concrete grass, que sería como materiales. Y así podemos ver un montón de ejemplos más. A ver si hay algún otro que esté bueno. Bueno, sí, estos ejemplos están buenos. La otra pregunta importante es cómo aprenden estos modelos a hacer esto. Básicamente son modelos de deep learning, o sea, nosotros no les estamos diciendo los significados, no le estamos diciendo qué significan todas estas palabras, sino que los modelos aprenden por su cuenta. Y acá surge algo importante, que es que básicamente estos modelos aprenden a asignar estos significados en el espacio automáticamente a partir de cómo ven estas ocurrencias. Entonces, básicamente lo que se hace es agarramos, por ejemplo, una base de texto, como se entrena ChatGPT, por ejemplo, que se entrena básicamente sobre todo el texto que existe en Internet, y le alimentamos y le alimentamos y le alimentamos texto al modelo. Y el modelo lo que va haciendo es, cuando se entrena, ajustando estos vectores y ajustando estas representaciones, y se van autoorganizando en el espacio a partir de básicamente lo que sería la coocurrencia. Entonces, palabras que aparecen similarmente o usadas en contextos similares, se supone que tienen significados similares, se asignan cercanas en el espacio. Palabras que se usan de forma antonímica van a estar más alejadas en el espacio. Y entonces estos modelos lo que aprenden a hacer es esto, es asignar vectores a elementos que se autoorganizan en un espacio que adquiere significado. Esta es la idea de embeddings. Fíjense que, por ejemplo, en este caso que tenemos embeddings de 3 dimensiones, ¿por qué 3 dimensiones? Básicamente tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, es decir, el vector va a tener 3 valores, 0,24, 0,33, 0,42. Podemos asignar significado, pero dentro de un espacio de 3 dimensiones es algo limitado el significado que se le puede asignar. Podríamos pensar, por ejemplo, que bee and drone tienen también cierta cosa similar, que la abeja, en cuanto al dron, podría también estar cerca en el espacio. ¿Por qué no estaría cerca en el espacio? Lo interesante de los embeddings es que en la práctica los modelos reales no tienen 3 dimensiones. Existen en espacios hiperdimensionales, que obviamente no los podemos visualizar. Todos estos ejemplos son con 2 o con 3 dimensiones, básicamente porque los podemos ver con el ojo humano. Si esto existiese en 4 dimensiones, y hay una dimensión que no podemos graficar, que no podemos visualizar. Por ejemplo, ChatGPT creo que usaba algo así como 2000 y pico de dimensiones. Los modelos de lenguaje utilizan una cantidad de dimensiones que es una locura. Entonces imagínense que esto va a ser 0,2, 4, 2000 números más. Y entonces, mientras puede que en ciertos ejes del espacio haya palabras que estén alejadas, haya otros ejes del espacio donde están cerca. Entonces ese espacio medio que se autoorganiza y adquiere significado. Y esto es muy interesante porque básicamente lo que permite es que después, sobre este espacio, podamos hacer ciertas cosas de analítica de datos que computacionalmente son algo baratas, y entonces podemos hacer, por ejemplo, lo que sería tareas de clasificación, ya sea supervisada o no supervisada. Por ejemplo, fíjense que acá como que están pintaditos las palabras de colores: amarillo, celeste, azul, verde, rojo, marrón. Esto lo podríamos hacer con un algoritmo de clustering, por ejemplo. Y entonces hacemos que el algoritmo clusterice, y el algoritmo automáticamente va a encontrar como categorías de palabras. Entonces todas las categorías que son como cosas de la casa, todas las categorías que son herramientas, todas las categorías que son materiales. Y esto ahora vamos a ver que también aplica para imágenes satelitales. Es un poco más difícil pensarlo en imágenes satelitales porque es como un elemento más complejo la imagen satelital, pero básicamente cuando embedíamos una imagen satelital y la proyectamos sobre un espacio hiperdimensional que adquiere significado, podríamos también, ¿no?, ver cómo se autoorganiza. Y entonces lo que vamos a ver es que si corremos un algoritmo de clustering, se autoorganiza, y entonces todas las imágenes que tienen tipos de cultivos similares van a estar en un espacio cercano. Todas las imágenes que tienen un uso del suelo específico van a estar organizadas. Entonces podríamos pensar que esto es todo usos del suelo urbano, usos del suelo rurales, usos del suelo desnudo, bosque, etcétera. Y entonces podemos, por ejemplo,
aplicar un algoritmo de clustering y encontrar en ese espacio autoorganizado cierto significado. Es lo que vamos a ver ahora un poco en la parte práctica, que son como estas aplicaciones, por ejemplo, de correr un algoritmo de clustering sobre estos embeddings de Alpha y hacer clasificación automática de cultivos. O correrlo y que nos detecte dónde hubo deforestación. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque básicamente lo que tenemos es una base de datos que ya no es información cruda como sería una imagen Sentinel-2. Una imagen óptica, por ejemplo, de Sentinel-2 es data cruda. Nosotros lo que hacemos con estos modelos fundacionales de embeddings es pasarlos por pasos de preprocesamiento que básicamente reorganizan esos datos y te crean información densa que tiene sentido por sí misma. Entonces lo que podríamos pensar es que se forma algo como esto, donde todos los píxeles de la imagen ocupan un lugar en el espacio. Entonces píxeles que según nuestro modelo tienen significado similar van a estar más cerca en el espacio, mientras píxeles que tienen significado más distinto van a estar más lejos en el espacio. Entonces píxeles que son los dos de una cobertura boscosa van a estar cerca en el espacio, mientras que píxeles de cobertura urbana van a estar alejados de esos dos píxeles, pero también van a estar cerca en el espacio. Y entonces lo que podemos hacer es aplicar algoritmos que trabajen sobre ese espacio. Que esto resuelve muchos de los problemas que tenemos para hacer básicamente lo que sería problemas de clasificación de imágenes. Porque gran parte del laburo, en realidad, cuando estamos laburando con procesamiento de imágenes, es hacer todo lo que se llama el preprocesamiento. Es agarrar un modelo que aprenda a ver texturas, que aprenda patrones, que aprenda a reconocer cómo funciona una imagen y después a partir de eso clasificarlo. Entonces, por ejemplo, la idea de utilizar modelos de deep learning es esa, es que tenemos filtros convolucionales que extraen texturas, que extraen características de las imágenes y después usamos esas características extraídas para hacer cierta clasificación. Lo bueno de esto es que básicamente lo que tenemos es un modelo preentrenado, fundacional, con embeddings ya generados, entonces ya tenemos nuestras características. No tenemos que entrenar una unit, no tenemos que entrenar una red neuronal convolucional desde cero, sino que podemos agarrar modelos mucho más simples, como una regresión lineal o un clustering de K-medias, de K-means, aplicar eso sobre nuestra data ya preprocesada por estos embeddings de Alpha, y lo que vamos a ver es que esto da resultados que son muy buenos y hasta en algunos casos mejores a los que tendríamos haciendo un modelo a medida, que obviamente no solo es más caro computacionalmente, en tiempo y en procesamiento, porque hay que preparar los datasets, limpiarlos, curarlos, entrenar un modelo, y estas aplicaciones se vuelven mucho más fáciles. No sé si se entendió como un poco esta idea de embedding, es como un concepto medio abstracto. Sí, Anaí. Hola, ¿cómo te va, Santiago? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, sí. A mí se me plantea una duda. Vos decís que ya el modelo está preentrenado y es capaz de tomar tu imagen, que tendrá que tener un cierto preprocesamiento ya, digamos, pautado en cierta forma, convertirla en un embedding y después ese embedding generado a partir de tu imagen, eh, hacer eventualmente una posterior clasificación, agrupamiento o algo así. Eh, Ese algoritmo que te va a convertir tu imagen en un embedding, eh, ¿cómo ha sido entrenado, digamos? O sea, de todas partes del mundo, porque algo había escuchado que algunos modelos, digamos, que habían sido entrenados con dataset por ahí no tan, digamos, no con la suficiente diversidad de partes del planeta, respondían mejor a, por ejemplo, no sé, cosas del hemisferio norte y no cosas del hemisferio sur. Eh, ¿Tenés idea de cómo está funcionando esto sobre, por ejemplo, digamos, eh, imágenes de Argentina, por decirlo de alguna manera? Sí, es una muy buena pregunta y es muy acertada. Es algo que pasa siempre con modelos fundacionales. También es algo que pasa mucho, no sé si tienen a Dynamic World, por ejemplo, que es otro fundacional, que este fundacional que ya te da clases. O sea, es un modelo fundacional que básicamente lo que hace es Land Use, Land Cover Classification. Clasifica tipos de usos del suelo.
También pasa lo mismo, que son modelos que se entrenan, lo entrenó Google y entonces lo entrenó con el 70% de los datos de Europa y Estados Unidos. Sí tiene datos de Argentina, tiene datos de Latinoamérica, pero son menos. Entonces lo que pasa es que son modelos que performan mucho mejor en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Y esto es algo que con Dynamic World pasa mucho y ahora hay muchos papers sobre eso, sobre que dice, bueno, tiene esta accuracy el modelo. Bueno, la accuracy cambia muchísimo según región en el mundo. ¿Por qué? Básicamente por este problema de que no siempre el entrenamiento es igual. Entonces, sí, este es un problema que siempre hay con los modelos fundacionales, que es que básicamente se entrenan principalmente sobre data del norte global y entonces a nosotros nos afecta un poco. Con AlphaEarth esto tal vez no es tan grave porque la información, o sea, como que no es información, ya no te da una clase, te tira embeddings, te tira vectores y vos estás haciendo un paso de procesamiento encima porque estás entrenando un KNN por arriba, por ejemplo. Entonces ese KNN lo estás entrenando para Argentina. Entonces es como un poco más solucionable ese problema. Tal vez con Dynamic World estás más en problema porque te tira directamente las clases. O sea, si te dice que es built up, no hay mucho que puedas hacer. En cambio, con esto de AlphaEarth, sí, obviamente va a haber problemas con esto de que son modelos que están entrenados por el norte sobre el norte, pero como está como un poco más cruda la información y nosotros siempre vamos a utilizarla procesándola de alguna forma, aplicando algún algoritmo por arriba, podemos entrenar ese algoritmo específicamente sobre Argentina y entonces eso tiene bastantes ventajas. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los embeddings de AlphaEarth, que si se fijan, estas son visualizaciones. Los embeddings de AlphaEarth son de 64 dimensiones, o sea, piensa que son vectores que básicamente tienen 64 dimensiones, o sea, vamos a tener 10,20,30 así con 64 valores. Y es interesante porque los embeddings de AlphaEarth se entrenan sobre un montón de datasets distintos. Entonces tenemos mucha información codificada en esos embeddings. No es solamente información óptica, no es que le alimentan un Sentinel-2 y está codificada la información de Sentinel-2, sino que se le alimenta información de Sentinel-2, tiene información de radar, tiene información de LiDAR, tiene simulaciones del clima, y en el paper estaba la lista, son un montón de datasets que usaron. Tiene datos de Wikipedia también, extrajeron como para cada ubicación las cosas de Wikipedia que hay escritas sobre ese lugar específico, como, no sé, busco Buenos Aires en Wikipedia, veo que me dice Wikipedia de Buenos Aires y le meto eso al modelo. Entonces hay mucha información codificada acá adentro, más allá de solo óptica. Hay información de radar, hay información climática, tiene información de Wikipedia, información de texto, y le metieron un montón de cosas. Fíjense, acá está la lista. Tenemos Sentinel-2, tenemos Landsat, tenemos radar, tenemos modelos de elevación, esto es lo que les decía de Wikipedia, tiene información de Land Use Land Cover, información LULC, tiene GRACE, que es básicamente un satélite que mide información gravitatoria, no sé bien sobre eso, no me pregunten porque no tengo la menor idea, y este también que son de texto. Estos son todos los datasets que utiliza. Y básicamente lo que hace es agarrar todo esto, te lo mete todo junto y te lo codifica en un vector de 64 dimensiones denso que tiene toda esta información, donde le asigna básicamente a cada píxel una dirección en el espacio, un vector. Entonces se supone que en esas 64 dimensiones, píxeles similares van a estar en lugares similares. Entonces, píxeles que ocupen, ¿cómo se dice?, tipos de land use land cover similares, van a tener, ¿cómo se dice?, posiciones en el espacio. Ahí Javier Quispe me pregunta, ¿la info es una función de fuentes y solo lo proporciona Google? ¿Nosotros podemos solo usar esas imágenes y entrenar un modelo? No entendí bien tu pregunta. ¿A qué te referís con nosotros podemos usar solo esas imágenes y entrenar un modelo? O sea, lo que tiene el modelo de Alpha Earth Embeddings es que es un modelo cerrado. El modelo no está abierto.
el modelo que básicamente crea estos embeddings. Ellos lo que dan son los embeddings ya procesados, es decir, todas estas fuentes ya fusionadas, que están disponibles en Google Earth Engine. En Google Earth Engine básicamente hay un dataset, un catálogo, embeddings, que son los embeddings ya procesados. Lo que hacen ellos es publicar los embeddings ya procesados. No se pueden calcular a mano, lo cual es un poco problemático en algunos sentidos. Fíjense que la disponibilidad es anual de 2017 a 2024. Lo publican a fin de año, así que los de 2025 todavía no están. Y esto tiene algunos problemas porque básicamente no es un modelo abierto. Nosotros no podemos calcular estos embeddings nosotros si los queremos calcular para años previos o para 2025. Entonces, medio que se depende de que los publique, ¿cómo se dice? Google DeepMind, el equipo de research de Google. Para temas de monitoreo, el tiempo no ayuda. Sí, exacto. Para temas de monitoreo, si querés hacer monitoreo a tiempo real, esto es un problema, porque básicamente lo último que está publicado es data 2024. Si querés hacer, no sé, un sistema de alerta temprana, por ejemplo, que necesitas información reciente, este modelo es problemático. Y por eso también quería que hablemos un poco de Tessera, que es como un modelo hermano, no es tan bueno, como se dice, el modelo de Alpha es como más estado del arte. Si se fijan, además tiene un montón de fuentes de datos. Tessera es un poco más rústico. Tessera lo único que usa es Sentinel-1 y Sentinel-2. Pero lo que tiene de bueno Tessera, y Tessera no lo hace Google, sino que lo hizo un equipo de Cambridge, es que es un modelo abierto, 100% abierto. Entonces, lo bueno de esto es que sí se puede usar, por ejemplo, para estas aplicaciones de monitoreo real time. Porque básicamente podemos descargar las imágenes Sentinel-1 y Sentinel-2 del último mes desde Google Earth Engine, que es algo que se puede hacer, le aplicamos este modelo por encima y después le aplicamos un algoritmo de clustering y lo podemos hacer localmente y no dependemos de esta cuestión de que Google te lo libera al año. Y entonces este modelo sí se podría usar. Estos son embeddings que tienen algunas cosas distintas, por ejemplo, no tienen tantas bases de datos, no fusiona tantas fuentes, y después que en vez de 64 tiene 128 dimensiones. Piensen que al tener 128 dimensiones es más pesado, o sea, descargar, por ejemplo, un raster de imágenes de Tessera va a ser el doble de pesado que uno de AlphaEarth, porque básicamente tiene el doble de dimensiones. Es como si tuviese el doble de bandas. Si lo pensamos esto en un raster, podemos pensar que el producto AlphaEarth básicamente lo que te genera es un raster de 64 bandas. Entonces, estos como son los dos modelos más estado del arte que existen hoy en día de estos embeddings geoespaciales. Tessera está buenísimo también. Hoy vamos a ver igual una aplicación con AlphaEarth, porque como está implementado en Earth Engine, es mucho más fácil. Es bastante directo todo el procesamiento con AlphaEarth. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Fíjense lo que le decía a las bandas. Tenemos 64 bandas. Y esto es interesante porque, por ejemplo, no sé si tenemos una banda de Sentinel-2, sabemos qué es la banda. Que si es la R, la G, la B, si es el NIR, si es el SWIR. Fíjense que acá estas dimensiones es el eje 2 del vector de embedding. O sea, también hay una cuestión de abstracción, que es que cuando creamos embeddings, las dimensiones esas se vuelven tan abstractas que no sabemos qué son. No sé si esta dimensión está representando el NIR, el SWIR o qué. Es una representación abstracta, la cual sí podemos alimentar a un modelo, sí se autoorganiza con sentido, pero después sí de analizar y entender cuál es el sentido interno de esas dimensiones se vuelve muy complicado. Así que también tienen una cosa de caja negra estos modelos. Después otras dos cosas importantes que no dije es que la resolución es de 10 metros y que estos vectores se normalizan en -1,1. ¿Sí, Anaí? Esto que vos decís acerca de las dimensiones, me hace acordar lo que pasa cuando vos haces un análisis de componentes principales. Es exactamente lo mismo. Muy bueno el ejemplo. Es perfecto.
Ahora, vos con un análisis de componentes principales tenés una transformación de ida y una transformación de vuelta. Acá, bueno, digamos, me estoy refiriendo para interpretarlo, ¿no? Tenés la posibilidad de, una vez que ya hiciste, digamos, tu clasificación o lo que sea con los embeddings, aplicar la transformación de vuelta y tratar de interpretar en las bandas originales lo que vos obtenés. Es muy bueno el ejemplo porque esto es muy parecido a PCA, análisis de componentes principales. Básicamente son modelos de la misma familia que se llama de la familia de los modelos de reducción de dimensionalidad. PCA es como una forma muy clásica de hacerlo, que está buenísima, pero también tiene muchas limitaciones, porque básicamente lo que hace es encontrarte relaciones lineales en el espacio, entonces las relaciones no lineales no las trata muy bien. Y estos modelos que básicamente utilizan redes neuronales por detrás, se hace con autoencoders, son como PCA pero con esteroides. O sea, es un PCA mucho más potente que te crea básicamente componentes mucho más abstractos, pero también mucho más significativos. No sé si respondí tu pregunta. Creo que sí. O sea, vos lo que, digamos, a ver si te entendí bien, cuando vos haces un análisis de PCA, estás haciendo un cambio de base para escribir tu dataset vectorial desde la base donde vos lo lees, digamos, las bandas en las cuales lo estás leyendo, a otra base que desde el punto de vista matricial se escribe mucho más fácil y es más Exacto, descriptiva de cuáles son las direcciones importantes en esta nueva exacto. entelequia, digamos. Y entonces así lo podés usar para reducir dimensiones. Acá estarías también entonces reduciendo dimensiones. Sí, o sea, pensá que si tenemos las 10 bandas de Sentinel, todas las bandas que se están utilizando de SAR, toda la información de Wikipedia, o sea, tenés un montonazo de dimensiones metidas en este modelo. El modelo lo que hace por un lado es reducir las dimensiones, por el otro lado también lo que hace es asegurarte de que estas nuevas dimensiones son más significativas. Ah, ok. No entiendo muy bien de qué pinta lo de Wikipedia. No leí el paper, pero eh, No, no me voy a meter a explicarlo mucho en profundidad, pero básicamente, no sé si yo voy y busco Buenos Aires, Wikipedia, ok. va a tener información sobre Buenos Aires y te va a decir, es la Ah, ciudad ok. más poblada del Río de la Plata, bla, 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 Ah, ok, bla, bla, está bien. bla. No lo había pensado Básicamente en ese te meten sentido. esta información. Está bien. Por No lo había pensado en eso ese sentido. Ok, buenísimo, gracias. Santa Rosa La Plata. Entonces te meten esta información de Wikipedia. O sea, si en Wikipedia hay básicamente una página que habla sobre el lugar que estás tratando, la meten. Entonces, acá hay como información que tal vez una imagen satelital no captura. Claro, entiendo, sí. No lo había pensado en ese sentido, gracias. Es medio raro, pero bueno. Estas aplicaciones de Deep Learning, viste que a veces son medio estrambóticas. No sé si alguien si tiene otra pregunta, si se entiende esto de embeddings. Si no, vamos a la parte práctica que probablemente sea lo más divertido. Yo acá armé un par de Disculpa, muestras, Santiago. sí, obvio. Acá en el chat Javier pregunta por el modelo de TerraMind de IBM, si es posible reentrenarlo. Ah, mira, parece que sí. Es open source. Eh, igual, una cosa es que sea open, que lo puedas reusar, otra cosa es reentrenarlo. Porque Tessera también es open, se puede descargar el modelo y se puede aplicar uno. Yo no sé si recomiendo reentrenarlo igual, estos modelos. O sea, obviamente se puede, hay aplicaciones que lo necesitan, pero ya es meterse en un terreno medio complicado reentrenar modelos de embeddings. Es como un nivel de complejidad bastante alto. Sí, fine-tuning, lo mismo, pero igual, es complicado fine-tunear estos modelos. O sea, no es lo mismo que fine-tunear una CNN
o una unit. Son modelos como más complejos arquitecturalmente. Entonces yo acá armé un par de aplicaciones para que veamos. La primera es una que me parece que está buena, que básicamente acá lo que yo hice fue, agarré, fui a La Plata, que es una región de Buenos Aires, y busqué básicamente en el cordón de La Plata donde hay muchos invernaderos. Y marqué puntitos, o sea, esto lo hice en 10 minutos. Dije, marco 10, 15 puntitos, los primeros que vea de invernaderos. Entonces dije, acá marco un punto, acá marco un punto, acá marco un punto, acá marco un punto, acá marco un punto. Y si se fijan, ¿cuántos puntos marqué? No son tantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Debe haber 24 puntos. Todos de invernaderos. En la región de La Plata. Y la idea es mostrarles un poco cómo con AlphaEarth básicamente podemos hacer un modelo que reconozca invernaderos con muy pocas muestras de entrenamiento. Si queremos entrenar, por ejemplo, una unit para reconocer invernaderos, necesitaríamos muchísimas más muestras de entrenamiento, 200, 500 muestras. Acá, con muy pocas muestras, lo que vamos a ver un poco es una aplicación de cómo entrenar un modelo a partir de los embeddings de AlphaEarth que aprende muy rápidamente a reconocer invernaderos. Entonces, básicamente, les muestro un poco la aplicación. Banquen que bajo el código. Lo primero que hago es agarrar una región, que acá lo que hice fue meter un polígono de La Plata. Fíjense que acá dice detección de piletas porque en un principio lo iba a hacer de detección de piletas y después me arrepentí y dije, no, me gusta más la de invernaderos y lo cambié de invernaderos, pero básicamente acá hay un polígono de la región. A ver si lo puse en layers para visualizarlo. No, no lo puse en layers. Pero básicamente es un polígono que está por encima de La Plata. Después seteo Geometry, pongo basemap de satellite, y después está la parte interesante, que es que cargo los satellite embeddings, que se llama así básicamente el dataset, satellite embeddings V1 anual. Este es el nombre de catálogo que estábamos viendo recién del dataset este que vamos a utilizar. Y básicamente lo que traigo son los embeddings para 2024. Entonces, traigo este dataset. Después nada, aplico los filtros, calculo la median, y cargo los embeddings, las 64 dimensiones. Después la parte interesante es esta, que fíjense que acá tengo todos los puntos estos que había marcado. Que son básicamente todos los invernaderos que marqué. Hay 23 en total. Vale, si empiezo a contar desde cero, son 24. 24 invernaderos en total. Y después esta es la parte interesante. Que básicamente lo que hago es extraigo los embeddings de estos puntos de referencia. Básicamente para cada uno de estos puntos, lo que hago es extraer el embedding de esos puntos. Entonces, acá extraigo un embedding, acá extraigo un embedding, y hago eso para todos mis puntos. Y lo que hago es algo que se llama cálculo de similitud con productos puntos para cada píxel. Que esto básicamente es esto de buscar en el espacio. O sea, básicamente, ¿se acuerdan que nosotros teníamos en estos ejemplos que yo les había mostrado por the embeddings, cómo en este espacio se autoorganiza todo? Entonces yo lo que hice fue básicamente marcar 12 puntos de invernaderos. Y un poco la hipótesis por detrás es, tengo como acá, imagínense un punto acá, otro acá, otro acá, otro acá, pero todos van a estar cerca. Básicamente lo que voy a agarrar es todos los otros píxeles de la región de La Plata, del polígono ese de La Plata que seleccioné, y básicamente calcular cuáles son los que están más cerca. Y entonces básicamente lo que hago es encontrar los puntos que están cerca, porque asumo que si están cerca también son invernaderos, porque como ese espacio cobró cierto significado semántico, si están cerca, significan que tienen características similares. ¿Cómo hago esto? Lo hago con el producto punto. Que nada, es un cálculo matemático para calcular esto de la similitud, no me voy a meter mucho en detalle. Se puede hacer de otras formas, hay distintas formas de calcular distancias en los espacios de embeddings. Algo que se utiliza mucho también es la similitud coseno. Y básicamente acá yo lo que hago es calcular esto. Calculo entre todos los píxeles y mis 12 puntos la similitud. Y después fíjense que tomo el promedio de las similitudes y lo que hago es un mapita poniendo eso. Entonces, esto es lo que tiene mucha similitud. Fíjense que dice threshold 0,9, que acá yo lo seteé. O sea, básicamente el producto punto lo que va a dar es una similitud normalizada entre 0 y 1.
Este threshold yo lo puedo cambiar, por ejemplo, veamos qué pasa si pongo 0, esto es interesante. Esto va a tardar, pero básicamente me pinta todo el mapa. ¿Por qué? Porque básicamente todos los puntos de mi polígono van a tener una similitud mayor a 0. Yo acá lo que puedo es setear ese threshold y entonces con 0,90 básicamente lo que me estoy quedando es con lo que tiene una similitud muy alta. También podría poner 0,95 y quedarme con lo que tiene similitud muy, muy alta. Básicamente lo que es el producto punto es un cálculo de similitud que me calcula lo que está cerca en el espacio normalizado entre 0 y 1. Entonces si actualizo esto y pongo 0,95, me va a traer únicamente los que considera que son muy, muy similares. Entonces veamos qué nos pinta ahora. Esto está cargando. Mientras carga, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Hicieron en el chat, ¿no? Miren, esto es interesante porque yo acá puse 0,95 y no me trajo nada. Entonces ahora juego un poco y digo, lo bajo. Yo creo que originalmente no me acuerdo si había puesto 0,90 o 0,85, entonces ahora lo puedo correr con 0,90 de nuevo y fijarme qué trae. Entonces fíjense ahí con 0,90 salió bastante bien ahí. A ver el chat. Ah, no, no era nada. Miren qué bien funcionó con 0,90. Voy a sacarle un poco la OPCA. Básicamente todo lo que es invernadero lo pintó bastante bien. Obviamente podría ser mejor. Piensen que esto lo corrimos en 2 segundos en Earth Engine con 24 ejemplos de muestra, que no es absolutamente nada, y que podemos jugar un poco con el threshold como para encontrar el punto óptimo donde nos encuentran las cosas que queremos. Acá podríamos decir, bueno, lo bajo un poco, 0,91, 0,89, pero dentro de todo, no sé qué opinan ustedes, creo que funciona bastante bien. Está buenísimo. Lo que está haciendo es buscando similitud píxel a píxel, entonces, ¿no? Sí, exacto. Suponete que vos quisieras hacer, por ejemplo, una búsqueda de cultivos en... Suponete que vos estás haciendo una especie como de chequeo de cultivos a lo largo del tiempo, el estado del cultivo, qué sé yo, ponele, no sé, estás siguiendo, no sé, un cultivo de trigo y querés ver cómo va a lo largo del tiempo. Esto te podría llegar a servir, Para hacer eh, tipo monitoreo de cambios, ¿sí? Por ejemplo. claro, algo así, sí. Bueno, vamos al segundo ejemplo que es de monitoreo de cambio. ¿En serio? Sí. Ok, buenísimo, gracias. Banker, no sé si alguien tenía una pregunta sobre lo que vimos recién. Yo me emocioné y pasé rápido, pero bueno, asumo que vamos bien. Este también es un ejemplo que le va a gustar a Facundo porque es de Misiones, que básicamente es una detección de deforestación sobre Misiones. Entonces, básicamente acá estoy laburando con una lógica distinta. O sea, lo que hicimos recién, acuérdense, fue básicamente buscar similitud en el espacio. Básicamente agarramos puntitos que sabemos lo que son, sería como un problema de clasificación supervisada donde tenemos nuestras clases. Entonces hicimos un laburo previo de ver y anotar un par de clases, que igual eran muy pocas, porque entregamos un modelo con 24 ejemplos que no es absolutamente nada. Acá vamos a hacer algo totalmente no supervisado. Es decir, no voy a mostrarle ejemplos. Lo que estoy tratando de detectar es deforestación y lo que vamos a ver es que lo vamos a hacer sin mostrarle ningún ejemplo de deforestación.
¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente lo que voy a hacer es agarrar estos embeddings para 2 años distintos. Creo que había agarrado 2024 y 2017. Fíjense que básicamente hago esto mismo que hacía antes, solo que acá cargo los embeddings para 2017 y 2024, embeddings de 2017 y embeddings de 2024, y lo que vamos a hacer va a ser comparar estos 2 años. Acá hay como dos formas de trabajar. Podemos hacer algo que es directamente una resta entre 2024, 2027 y 2017, y eso lo que nos va a dar es como toda la diferencia, pero bueno, puede que eso introduzca un poco de ruido. Yo acá lo que hice, para que quede como un poco más limpio, fue entrenar un algoritmo de clustering sobre 2017, aplicar ese algoritmo de clustering sobre 2024 y después fijarme básicamente a cuál en 2017 se le estaba asignando una clase y en 2024 se le estaba asignando una clase distinta. Básicamente que hubo un cambio de clase del clúster. Entonces, por ejemplo, no sé, tal vez en 2017 estaba en clúster bosque y en 2024 ya no está en clúster bosque. Entonces, esos que son cambio de clúster, básicamente te está diciendo que acá hubo un cambio en los usos del suelo. Que eso se puede usar, por ejemplo, para ver deforestación. También se puede ver expansión de zonas de cultivo nuevas o cambio de tipo de cultivo. Entonces, fíjense que acá básicamente lo que hice fue usar un K-means, clustericé, saqué 3 clusters, guardé los clusters para 2017, después visualicé esos clusters, después apliqué el mismo algoritmo a 2024, no lo reentrené, sino que fue el mismo. Guardé esto de nuevo y después creé un par de capas que son básicamente si estaba en 2024 y no está en 2027, y creé esta clase que es básicamente que cambio de clúster. Y después mapeé esto. Después también acá hay una forma distinta de visualizarlo que es magnitud de cambio en embeddings, que es básicamente la distancia de embeddings, que es como podemos calcular distancia entre píxeles que están como en distintos lugares del espacio, y entonces se supone que si esos píxeles tienen menos distancia, son similares, y entonces son dos invernaderos. También podemos hacer lo mismo con el mismo píxel, pero para años distintos. Y entonces nos fijamos qué tanto cambió cada píxel año a año. Si se mantuvo en la misma cobertura de usos del suelo, se supone que cambió poco. Si cambió de cobertura del uso del suelo, se supone que cambió más. Entonces acá lo que estamos haciendo es como un método alternativo para ver cómo funciona. Entonces uno es con un algoritmo de clustering, el otro es haciendo una resta de año a año. Entonces, si se fijan, acá tenemos las layers. Entonces, el que era interesante era este, creo. Que fíjense que este medio que me detecta deforestación. Acá tenemos como mucho ruido. Lo interesante era esto, en esta zona que detectaba bastantes áreas de deforestación, que podemos zoomear en una específicamente y ver. Entonces acá lo que podemos hacer es bajar un poco la opacidad de esta layer. Y ver, por ejemplo, la imagen Sentinel-2, bueno, lo falso color no, RGB de 2027, y después verla de 2024, falso color no. Entonces, fíjense que acá como que claramente hay un área que acá parecería que es bosque y que después vamos a 2024 y ya no es bosque. Aunque en que cargue esto. Y se superpone bastante bien con este polígono. Después también está bueno verlo con esto de cambio de NDVI como verdad de campo. Que por ejemplo estas son áreas de cambio de NDVI de negativo, que disminuyó mucho el NDVI entre 2024 y 2017. Y si lo superponemos con esto de cambios de deforestación, que aumenta la opacidad, está muy similar. Fíjense que igual es interesante porque acá yo tengo como cambio de NDVI en verde y en rojo.
rojo pérdida y el otro es ganancia. Y acá hay áreas que están verdes que esto de deforestación potencial me lo detecta. O sea, acá como que claramente no solo me está detectando deforestación, sino que me está detectando todos los cambios. El cambio de clase a clase que puede ser de bosque a no bosque, como de no bosque a bosque. Acá podemos también ver todos los píxeles con cambio de cobertura, por ejemplo. Fíjense, estos son los clusters que había calculado de base. Esta es otra cosa que se podría hacer, por ejemplo. Fíjense, por ejemplo, esta área, que acá en 2017 era bosque y ahora ya no es bosque. Y es el área que tengo pintada. Ahí puede ser también que estés viendo eh, o sea, una especie de bosque no natural, sino, qué sé yo, por ejemplo, plantaciones, no sé, de eucaliptus, de pinos, ese tipo de cosas, que también son árboles de gran porte, pero plantados, me refiero. Sí, totalmente. Acá es un poco eso, como que estamos viendo el cambio de clase, después puede que se confunda un poco estos cambios de clase y veas también estas cosas de que tal vez hubo una forestación, pero es una forestación como decís vos. Por ejemplo, mira, veamos algún punto en el mapa muy específico como este lote. Este lote acá con el base map, que es el de hoy en día. Acá que me cargue un poco la resolución. Acá claramente no hay bosque. Si yo cargo 2017, sí había bosque. Esto cambió, este lote del medio claramente cambió la clase. Los de los costados parece que se mantuvieron. Este también cambió esto acá del costadito, ¿no? No, esto no, esto está igual. Lo único que parecería haber cambiado es esto. Entonces, si cargamos nuestro... Está pintado todo esto del medio, como que cambió la clase. Para acotar un poco, lo que dicen ahí es correcto, son plantaciones de pino y por ahí lo que hicimos nosotros fue hacer de año a año para todas misiones y contabilizarlo, pero como decís, esto de manera sencilla ya tenés un buen producto, digamos. Acá se podría hacer mucho más análisis, sí, pero como un análisis rápido, tira resultados bastante confiables. Claro, acá se nota como que es súper regular esta plantación, esto claramente es artificial. Y después también tenía un ejemplo más para mostrarles, que era uno de clasificación de cultivos, que este es más simple, que esto es un algoritmo de clustering calculado sobre un solo año, que esto lo hice sobre la Pampa. Entonces les muestro primero un poco el código, fíjense que es recortito este, básicamente cargo un área de la Pampa, cargo los embeddings de Alfar, los filtro para 2024, hago un muestreo para entrenar el algoritmo de clustering de 1000 píxeles, aplico el algoritmo de clustering y visualizo los clusters. Entonces lo que tenemos acá es como una clasificación de cultivos. Fíjense que podemos sumear en un área. En que cargue. Y estas son las clases que tira. Vamos a disminuir un poco la opacidad.
Y esto que es distinto a esto, lo está diferenciando bastante bien. Y piensen que esto lo hicimos únicamente con 3 clases. Podríamos intentar pasar una mayor cantidad de clase y que diferencie internamente en más tipos de cultivos. O mismo esto se podría pensar, se puede pasar este resultado como clusterizado a algún algoritmo tipo estos modelos SAMGEO de segmentación semántica, eh, y probablemente daría muy buenos resultados para hacer una división por lotes, porque fíjense cómo los bordes de los lotes son como una clase en sí misma. Como que los caminos les asignó toda una clase, después a los cultivos en amarillo una clase distinta. O sea, los caminos lo ve como terreno pelado, digamos, ¿no? Claro, es como una clase de suelo desnudo, podría pensarse. Habría que hacer un poco más de interpretación ahí. Pero acá, por ejemplo, tenemos una cobertura verde. Y esto se está clasificando como esta clase. Después esto que parecería ser como más suelo desnudo, es la clase verde, y después a la derecha que parecería que tenemos algún tipo de cultivo, es la clase esta magenta. Entonces, por ejemplo, lo podríamos usar para hacer como detección de suelos desnudos, encontramos la clase que sea suelo desnudos y después aplicamos ese algoritmo de clustering. O también esto se podría utilizar para aplicar alguno de estos modelos fundacionales de segmentación semántica por encima y que segmente las clases esas. A ver acá, a ver cómo divide estas 3. Claro, esto es como una clase, después el camino es otra clase, y todo de acá para la derecha es otra clase. Otra cosa interesante acá que podemos probar es decir, en vez de un mínimo de 3 clases, le paso un... Pasa si le meto bastantes. Esto para probar, no sé qué va a dar con tantas. Epa, no sé si alguien se anima a leer qué salió acá. A ver esta zona. Me parece que lo que clasificó fue distintas versiones, viste, de las que están parcialmente cubiertos, otros que están desnudos, como distintos Sí, estadios también de crecimiento posiblemente, ahí es un ¿no? montón de clases. Vamos a hacer algo más, vamos a hacer algo más conservador con 6 clases, a ver qué sale. Porque eso ya era medio ininterpretable, pero sí, seguro es lo que decís vos. Santiago, Sí, igualmente estás haciendo una clasificación no supervisada. El tipo está tomando del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Tenés 2 ciclos de cultivos, ¿ok? De gruesa y de fina, capaz que algo de fina hay ahí en esa zona. Entonces, el tipo capaz que tendrías que hacer para los cultivos de verano una cosa y cultivo de invierno otra, ¿ok? Entonces, también ahí hay un tema que es que los embeddings de AlphaArt son anuales. Entonces, como para diferenciarlo entre cultivo de verano e invierno, no tenemos la resolución temporal. pero si estás poniendo del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cómo que no? Tenés, Pero aún así, porque vos está trayendo en junio solo. estás sembrando trigo. No tiene nada que ver con si hay una soja o un maní o lo que sea que se cosecha en abril, en esa zona. ¿Me Ujú. entendés? Pero Entonces, lo que me está trayendo acá es todo el embedding de 2024 de está bien, AlphaEarth. pero te estoy diciendo que el maní, ahí, que hay mucho maní en esa zona, se cosecha en abril.
¿ok? Sí. Entonces, no sé cómo él está tomando los cultivos que supuestamente para mí no hace por cultivo, hace por píxel a través de todo el año, algún tipo de ciclo fenológico de altas y bajas y lo clasifica, ¿no? Porque está haciendo un clúster y una clasificación no supervisada. Ahí eso es donde ahí me hace ruido este sistema. Sí, para las cosas de resolución, de alta resolución temporal o de monitoreo también a tiempo real, esto En generalmente Misiones es funcionó bien porque es problemático. un cambio de uso de suelo. Pero acá cuando tenés que entrar en fino es como ahí es donde a mí me da Sí. cierta eh, discrepancia en lo que vengo haciendo con esto. Mm. Ahí tal vez un modelo como Tessera puede funcionar mejor que estos que son embeddings anuales. Claro. Pero para el otro caso que vos dije, funcionó bárbaro. Sí. Sí, para estas cosas que necesitas como resolución temporal fina, no, no es muy confiable. Es No, para mí el relacionado con, agrupamiento lo hace bien. El agrupamiento lo hace bien, sí. El tema es que después tomar las fechas que te propone, eso es lo que me hace ruido. Y después yo y también tenía, sí, relacionado con lo que pregunta Néstor, a ver si te entendí bien. La imagen sobre la cual vos estás pidiéndole que te haga la clasificación, la clusterización, ¿es de una sola fecha o es el apilado de todo el año? los embeddings de Alpha Earth son apilados para todo el año. Sí, pero digo, vos esos embedding lo estás usando para que te escriba un píxel en particular, pero vos Ujú. después eso lo podés poner en cualquier fecha o siempre lo va a trabajar sobre No, el no, apilado de porque todo el año. claro, o sea, vos entrenás sobre Alpha Earth y aplicás sobre Alpha Earth, no es como que puedes entrenar en Ah, Alpha ok. Earth y aplicar sobre Sentinel, que si usas Sentinel ahí podrías tener un solo mes. O sea, lo estás entrenando anualmente y aplicando anualmente. Ah, ok. O sea que Y, lo y que te cu- está haciendo es una especie de promedio a lo largo del año. Exacto. y cuando llamaste a la colección, en el anterior, ¿qué pones en la colección? El filtrado de fecha. Eso no llega a ver. Bancan que vuelvo a cultivos. Acá. Ah, sí, y abajo, yo pensé que había otro. Claro, no, listo, ya está. Gracias. Que acá le estoy diciendo básicamente tráeme el embedding anual para 2024. Que este es un apilado básicamente que te fusiona no solo un montón de fuentes de datos, sino que te funciona también un montón de fechas distintas para el 2024. El problema con esto me parece que vos no sabés exactamente qué cosa está clasificando entonces, qué cultivo hay ahí. Es verdad, Y uno, para este caso de clasificación de cultivos es problemático, sí. porque, o sea, normalmente si uno lo que quiere hacer un seguimiento, y bueno, sabés que está siguiendo acá, ¿no? Sí, porque básicamente tenés un fusionado anual que no sabes bien qué te está fusionando, o sea, qué tiene más ponderación en ese fusionado interno, el invierno, el verano, tal o cual cosa. Sí. Para esos casos es más problemático Alfred, donde necesitas alta resolución temporal, donde decís, yo quiero ver solo un mes. Y con Tessera vos podrías hacer, digamos, una especie como de seguimiento en distintos momentos del año. Yo la verdad no usé Tessera, no intenté, pero según yo tengo entendido como es modelo abierto, podría, sí. Como es modelo abierto, vos le podrías alimentar imágenes de verano específicamente y te crea los embeddings de verano. Le pasas todas las imágenes que tenés de verano y te creas los embeddings únicamente para el verano.
A ver si este me cargó, que era otro ejemplo distinto. Esto sigue cargando. Y este justo es un ejemplo en el que estoy laburando, que acá lo que estaba intentando era que me haga una clasificación de barrios informales. Que si se fijan, medio que se está confundiendo lo que sería barrios informales con, ¿cómo se dice? Con urbano. Está medio que clasificando todo lo que es urbano. Pero bueno, es cuestión de jugar un poco con los threshold y eso para que clasifique menos. Pero la cosa de diferenciar urbano no urbano lo hace perfecto, no le cuesta nada. Por ahí extendiendo la cantidad de clases que le das. Sí, es cuestión de resolver el problema. Sí. Este justo estaba laburando recién en eso, lo estoy haciendo para el laburo, es como, es un ejemplo aparte para chusmearles, pero acá creo que lo probaba con un K-means, a ver, tenía varios modelos, había probado un random forest, un K-means y un support vector machine. Creo que el que mejor daba justo era el K-means. ¿No tenés ahí digamos, una posibilidad de correr un cabecinos? Sí, 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 totalmente. Un KNN. Sí. Ahí justo estoy corriendo y se me tilda, a ver, que me tira el resultado. Creo que justo este que es prueba 1 era un KNN, no estoy seguro, no me acuerdo qué había corrido ahí, pero me parece que era un KNN. Tiene bastantes modelos que se puede correr Sunshine. Y después nada, también les quería mostrar esto que está bueno, que básicamente en el blog de Earth Engine subieron unos posteos de distintas soluciones a problemas. Tienen uno que es de clasificación no supervisada, que es con un algoritmo de clustering, que es esto un poco que vimos con la de clasificación de cultivos. Después tenemos uno de clasificación supervisada, que esto es parecido a la selección de puntos que habíamos hecho nosotros. Acá lo utilizan para, creo que era para detectar manglares. Sí. Y después también está bueno porque hacen de regresión, que es también bastante interesante. Que acá, si no me equivoco, lo que hacían era entrenar una regresión lineal para estimar biomasa. No, usaban un random forest, usaban uno un poco más potente. Y miren, bastante bien el R cuadrado, 0,84. Acá obviamente es necesario tener como un dataset de entrenamiento de biomasa, pero funciona bastante bien también para esto. Y después este también de búsqueda de similitud. Este es para detectar silos, que está bueno también el ejemplo. Son muy buenos estos ejemplos. En el de clasificación rápida de tierras agrícolas, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde dice clasificación? Un Igual pelín más arriba, ese. este no es con AlphaGerta, ¿eh? Ah, ok. Acá no sé qué usan. A ver. Sí, acá usaban S2. Los de AlphaGerta son estos que empiezan con Satellite Embeddings.
A ver si esto no corrió, está medio tildado. No sé si va a correr. Ese era justo medio pesado. Bueno, nos extendimos bastante, que se supone que iba a durar solo una horita esto. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, consulta. Lo que pasa es que está súper interesante, te hiciste un Está bueno, relaburo, así que por eso. está bueno, Alfer, es interesante. Son raros los embeddings encima, se pueden hacer como muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? La verdad estuvo buenísimo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Después veo de mandarles justo estos scripts al mail con el que se anotaron. ¿Vale? Si quieren. Muchas gracias. Sí, Buenísimo. muchas gracias. Creo que sería muy útil que nos mandes los scripts para verlos. Gracias. Dale. Che, increíble, la verdad, un placer. Muchísimas gracias por el conocimiento. Un abrazo, nos vemos. Buenísimo. Gracias a Bueno. ustedes. Buenas noches. Gracias por todo, Santiago. Gracias. Buenas noches.